A continuación, las tres caras de la moneda. Este programa es familiar. Debe ser visto en compañía de adultos. La Universidad Sergio Arboleda presenta Las tres caras de la moneda con Juan Lozano. En el centro del debate nacional ha estado la reforma tributaria. Como en muy pocas oportunidades en el pasado, se ha discutido intensamente entre los gremios, la academia, el Congreso de la República, en un momento muy sensible para la economía colombiana. Y es muy sensible porque además hay otros temas inmensos que vienen en camino, como por ejemplo una reforma pensional. Hoy vamos a hablar de estos temas con dos personas que tienen todas las credenciales y además la representatividad para poderlo hacer con autoridad y con conocimiento. Saludo a Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, exdirector general del Departamento Nacional de Planeación y embajador de Pasto en Colombia. Me dicen que sus amigos, que diga así, doctor Montenegro. Un placer estar acá, Juan. Mucho gusto tenerlo aquí. Y Julio Roberto Gómez, quien nos ha acompañado en otros programas de Las Tres Caras de la Moneda, presidente de la CGT y cuya voz se ha escuchado muchísimo en estos frentes en los últimos días. Bienvenido, Julio Roberto, sí, nuevamente. Muy buenas noches y listo para responder el cuestionario. Doctor Montenegro, la reforma tributaria. Su voz se ha levantado para expresar unas preocupaciones profundas. ¿En qué va ese proceso y qué le preocupa a usted desde su posición? Nosotros hemos argumentado que hace falta una reforma estructural. El problema que hay en Colombia es que los impuestos los pagan muy pocas empresas, digamos unas 7.000 empresas, de 500.000 empresas que existen en el país. Y las personas naturales también son muy pocas las que pagan los impuestos. Nosotros tenemos 21 millones de trabajadores y no se sabe cuántos, pero no más de 1,5 millones pagan el impuesto de renta. Y el impuesto al patrimonio no lo pagan más de 50.000 colombianos. Entonces esto lo que está reflejando es algo que es muy importante para lo tributario, para lo pensional, para la salud. Es que tenemos una informalidad laboral y empresarial gigantesca. Entonces, cuando se hace una reforma, se recargan los impuestos sobre los poquitos colombianos que pagan y sobre las poquitas empresas que pagan. Ese es como el problema de fondo. Y al hacer eso, el efecto puede ser un efecto recesivo, de desestímulo industrial y de pérdida de empleo. Es la conclusión que ustedes han señalado. Claro, es que lo dice un reporte que lo cita mucho el gobierno, que es muy importante, se llama el reporte de hacer negocios, el Doing Business Report del Banco Mundial, ¿no? Todos los gobiernos en Colombia han tratado de mejorar ese indicador. Y ese reporte dice que en Colombia los impuestos que pagan las empresas como porcentaje de sus ganancias es de un 75%, porque no solo son los impuestos de renta, patrimonio del gobierno nacional central, son las cargas para fiscales, son los impuestos locales, están pagando el 75%. Colombia no puede ser competitiva con esa carga de impuestos. Julio Roberto, la posición desde las centrales obreras, desde el mundo sindical de los trabajadores en Colombia. Dos preocupaciones de fondo que tuvimos la oportunidad de exponerlo al señor presidente de la República la semana pasada. Uno, que esta es una reforma tributaria que puede tener unos efectos sumamente negativos en clase media. Y en este país muy poco se habla de la clase media. Sin embargo, una sociedad se desarrolla y su democracia se nutre en tener una clase media muy sólida, muy fuerte.
porque es ese segmento de clase media a la cual quienes no estemos en ella aspiramos a llegar. Pero si se da un proceso de proletarización de la clase media, automáticamente van desapareciendo referentes que son muy importantes. Se lo dijimos al señor presidente de la República, un trabajador del sector público o privado que tenga una casa o un apartamento en el norte, que tenga un automóvil, que haya obtenido o a través del ahorro o a través de una herencia una pequeña finca, ya llega a los 1.000 millones de pesos. Entonces, ese segmento de clase media se puede ver seriamente afectado. ¿Qué nos ha dicho el señor presidente de la República? Que no, que van a buscar la forma de blindar la situación para que la reforma tributaria no afecte a la clase media. Por lo menos, desde el punto de vista del anuncio, eso nos genera un poco de tranquilidad. Pero también a la vez le hemos dicho al presidente de la República, bueno, si lo que se grava el patrimonio y esto desestimula la inversión productiva, entonces vamos a tener un problema de pérdida de empleos y de precarización de las condiciones laborales de la gente, porque en alguien va a recaer esa reforma tributaria y no necesariamente en lo que se ha denominado los sectores más ricos para demostrar que los ricos también lloran. No, nosotros consideramos que aquí es necesario mirar desde una perspectiva más de fondo todo lo que tiene que ver con una reforma tributaria. No puede ser que cada vez que tenemos una dificultad, automáticamente una reforma tributaria, otra reforma tributaria. Acaba de pasar una que significó eximir a los empresarios del pago del 5% en lo que tiene que ver con fuertemente en el tema de la parafiscalidad. En el tema de la parafiscalidad, en el tema de salud, el 8% en salud. Claro, gravaron las utilidades de las empresas, eso también es la otra cara de la moneda que es necesario tenerlo en cuenta. Pero yo sí creo que no podemos vivir de sobresalto en sobresalto y que tengamos que someternos a la dictadura de que cada 6 meses, cada año, cada vez que se presenta una dificultad, tenemos que asistir a una reforma tributaria cuyas consecuencias no están claramente definidas. Miren ustedes, amables televidentes, lo interesante desde orillas tan distintas y en representación de sectores tan diversos. Aquí hay unas coincidencias muy importantes en este arranque, frente a la necesidad de una reforma estructural, frente a los riesgos del modelo tributario que se está siguiendo y frente al peligro de la improvisación y la sucesión de modificaciones. Doctor Montenegro, el debate sobre el que primero denominaron el impuesto a la riqueza, que luego el presidente le cambió de nombre y dijo que se llamaba el impuesto contra la pobreza. ¿Cuál es su posición en ese frente particular? Es un impuesto nefasto, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con Julio Roberto. Es un impuesto al patrimonio. El que tenga 1.000 millones, esos son 4 máquinas en una fábrica pequeña o mediana, ¿no? El que tenga que hacer una inversión en cultivos de tardío rendimiento, que va a tener flujos de ingreso 5 o 6 años después. Entonces, le van a cobrar este impuesto y no va a tener flujo para pagarlo. Es una EPS que en su activo tiene unas cuentas por cobrar al FOSIGA y que aparece como patrimonio y tiene que pagarlo. Y 1.000 millones, como dice Julio Roberto, es una casa de mediano tamaño, es un apartamento. O sea, esto va a afectar a mucha gente. Por eso hemos argumentado que estamos dispuestos a ayudarle al gobierno a cubrir el hueco que se armó en el 2015, pero con un impuesto al ingreso, con el CRE, con una sobretasa al CRE, y no con este impuesto. Que grave utilidades. Las utilidades. Y no el patrimonio. Y no el patrimonio. Los que están ganando más con sus empresas pagan más, pero no se grava el patrimonio. Esa es la diferencia exactamente. esencial de el sector privado ha dicho, gobierno, mire, estamos dispuestos a ayudarle, ¿no?, a cubrir estos 12.5 billones, que es el hueco, pero no con el impuesto al patrimonio, porque es un impuesto antitécnico. Es un impuesto que lo pagan los productores nacionales y no lo pagan los que están importando los mismos productos. Entonces es una competencia muy desigual. Esto va contra la competitividad y contra la generación de empleo. Y en esa medida sí afecta muy duramente al mercado laboral. Lo que dice el doctor Montenegro, Julio Roberto, es que
por ejemplo, un importador de cualquier producto aquí lo trae al precio que se lo dan, y el que estaba dando la batalla por la competencia, al precio que tenía en su batalla por el mercado, le tiene ahora que agregar un impuesto. Eso es lo que usted dice. Claro. Entonces un impuesto contra la producción, contra el empleo. Es que cualquier medida que afecte la inversión productiva, cualquier medida que afecte el empleo, cualquier medida que signifique desestabilizar y desestimular esa inversión productiva en función de un país distinto, yo creo que necesariamente hay que analizarla muy detenidamente, porque es que lo que yo considero es que si seguimos en este camino, entonces en un año el hueco fiscal pueden ser 25 billones y una nueva reforma tributaria. Bueno, ¿Qué vamos a hacer? Y entonces vamos a disminuir la base, y no solamente los de superiores a 1.000, sino los que tengan 500 millones. Y por eso nosotros se lo dijimos al presidente de la República. Él dice, no, definitivamente nosotros vamos a estudiar bien la situación para que ese segmento de clase media no se vea afectada. Y nosotros le preguntamos, bueno, y en el tema que tiene que ver con empleo y calidad del empleo, ¿cómo van a hacer ustedes para blindar esta situación? Han quedado en que van a estudiar la situación. Esperamos nosotros que haya una reflexión a fondo. Es decir, uno no se opone a que hayan impuestos, uno no se opone al desarrollo del país, uno no se opone a que hayan recursos para la inversión social, pero realmente de lo que se trata aquí es de ir al fondo del asunto, de ver realmente cómo se estructura una política mediante la cual, claro, los que tienen las grandes utilidades, por ejemplo el sector financiero, yo lo digo con mucha franqueza, cada año 7, 8, 9 billones a expensas pues, del enriquecimiento de unos pocos y perjudicando a la inmensa mayoría de la población colombiana. A eso hay que ponerle freno. Y a los grandes capitales realmente. Pero aquí no nos olvidemos que el empleo lo generan en un 84% la pequeña y la mediana empresa, que se puede ver afectada. Porque las grandes empresas que producen más o menos el 70% del PIB, en materia de empleo solamente generan el 3.7, el 3.9. Entonces, esto hay que mirarlo muy detenidamente. Nosotros no nos oponemos a un debate sobre este particular, pero no puede ser siempre que el equipo económico del gobierno es el que estudia la situación, el que no consulta absolutamente con nadie, sino que llega al Congreso de la República para que le avalen una política que no ha sido debidamente consultada. Para cerrar este segmento tributario, les hago una pregunta final. Está claro que este proyecto tiene que ver con el hueco 2015. Los 12.5 billones son hueco corriente para el 2015. Vendrán discusiones en el futuro. El propio presidente del Consejo Gremial, Bruce McMaster, dijo que en Palacio les hablaron ya de una reforma estructural. Viene la discusión sobre el IVA. ¿Cuál es la postura que tienen y cómo aproximarse a la discusión sobre el IVA, doctor Montenegro? En todos los países del mundo hay impuesto al IVA. Yo creo que hay que dar esa discusión, hay que abrirla. Pero obviamente tapando huecos que tiene el impuesto, eximiendo los bienes de primera necesidad, pero uno puede muy bien ampliar el recaudo con dos condiciones. Una, tapando esos huecos sin afectar la canasta básica, incluso bajando las tarifas y aumentando muchísimo el recaudo, ¿no? Esa es una forma de hacerlo. Y lo otro es dedicando esos recursos para programas sociales, que es la propuesta que han hecho FEDesarrollo, Compartir y otros para financiar, por ejemplo... ¿Es un IVA con destinación específica? Con destinación específica, por ejemplo, para mejorar la calidad de la educación. Entonces yo creo que eso justificaría que muchos más colombianos comiencen a pagar el IVA si tiene esa destinación. Julio Roberto. Bueno, yo creo que en los países desarrollados el IVA se ha ido desmontando paulatinamente, por una sencilla razón. Porque el impuesto indirecto es el más injusto de los impuestos. Paga lo mismo por un determinado artículo en IVA el doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo que el más humilde de los trabajadores. Eso no tiene sentido ni tiene presentación. El IVA, por el contrario, ahí es que desmontarlo, no aumentarlo. Ahora, si van a gravar
los bienes de lujo, si van a grabar los vehículos de alta gama o la alta tecnología a la cual no tiene acceso la inmensa mayoría de la población. Ahí no hay ninguna clase de dificultad. Pero el IVA, definitivamente, nosotros sí, la oposición es total de las centrales obreras, particularmente de la CGT, a un aumento en el impuesto al valor agregado, porque ya lo único que falta, doctor Montenegro, es que graben el corrientazo. Sí, entonces el almuerzo que consume el compañero trabajador de la construcción en la caseta, entonces no demora en tener IVA. Corrientazos con IVA. Todos tenemos la aspiración, un día, después de haber trabajado muchos años, a recibir una pensión. Ese es uno de los grandes desafíos de esta sociedad, porque el panorama pensional es muy angustioso. Ese será nuestro tema en el bloque final de Las Tres Caras de la Moneda. Sigan con nosotros y volvemos en breve después de estos mensajes. Ser colombiano es sentir orgullo por el país y trabajar para llevarlo tan alto como merece. Es el sueño de hacer una universidad que forme mejores seres humanos y cumplirlo durante 30 años. Así es la Sergio, que llevó el nombre del país tan alto como para lanzar el único satélite colombiano al espacio y tan lejos como para ser la única en el país con sede en España. Es la universidad que forma profesionales globales para el mundo de hoy. Universidad Sergio Arboleda, Colombia y España, donde tú sí cuentas. ¿Qué fue lo que pasó esa noche? ¿Usted durmió tranquilo después de esto? Lo que oyes en la W se siente en la piel. W Radio. Más piel, más W. Para comenzar un nuevo día, nada mejor que hacerlo estando bien informado. Cada día el equipo de Cable Noticias en la mañana se prepara para que usted salga de su casa al tanto de los hechos que son noticias. Temas de actualidad, la opinión de nuestros televidentes hacen de nuestro espacio la compañía ideal para cada mañana. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cable Noticias, 24 horas de información. Un sergista soñó en grande y lanzó el primer y único satélite colombiano al espacio. Un sergista cuenta con 3 sedes en Colombia y una en España. Además, tiene convenios con las mejores universidades del mundo para seguir sus estudios. Porque un sergista aprende del mundo con un enfoque en el ser humano para aportarle a su país. Estudia en la Universidad Sergio Arboleda, Colombia y España, donde tú sí cuentas. Regresamos con Las Tres Caras de la Moneda. Que se van a acabar las reservas del Seguro Social, que se están acabando, que se acabaron, que toca ponerlas del presupuesto nacional, que el hueco, que la factura pensional es cada vez más grande, todo eso se ha dicho, y se anuncian reformas pensionales que no han llegado. ¿En qué está la reforma pensional? ¿Y qué debe tener, doctor Montenegro? El gobierno ha anunciado que le pidió a la OECD y al Banco Interamericano de Desarrollo un estudio. Y lo anunció para muy pronto, creo que en febrero va a estar con una propuesta de reforma pensional. Esa reforma debería tener muchas cosas, pero yo creo, y esto nos ata al tema anterior y al tema del salario mínimo, que fíjese usted, la reforma pensional, más que pensional, debería ser una reforma laboral. Ese es el principal problema para aumentar la cobertura de las pensiones, ¿no? Por la informalidad que tenemos. En Colombia hay 21 millones de trabajadores y de esos solo cotizan regularmente a los fondos de pensiones o a Colpensiones 7 millones. Eso quiere decir que casi el 70% de los trabajadores en Colombia son informales. Esa es la definición que utiliza la OECD y el BID para definir la informalidad. Entonces fíjese usted que el problema está más en el mercado laboral que en el sistema pensional. Moviendo parámetros del sistema pensional, es casi imposible aumentar mucho más la cobertura. Se podría un poquitico, pero es más un problema de la informalidad laboral que tenemos. Julio Roberto. Cuando yo era obrero de fábrica, hace muchísimos años. ¿Dónde? En Tomás de la Rúa,
en una impresora de valores. En esa época era técnico en artes gráficas. El personal a término indefinido en esa empresa era más o menos del 94-95%. Y desde el gerente hasta el trabajador de servicios generales, todos cotizábamos al Seguro Social y aportábamos para pensiones, para salud, para todo lo que es el espectro de seguridad social. Con la flexibilización del mercado laboral, con las sucesivas reformas laborales, todas las que han pasado durante estos últimos 40 años en el país, esto varió. Y particularmente en el tema pensional, como se trata de un tema de solidaridad intergeneracional, yo durante mi vida activa hago un ahorro para cuando yo me jubile, cuando me pensione, tener una mesada pensional, pero a la vez contribuyo para que quienes trabajaron ayer entonces reciban sus mesadas pensionales en condiciones de justicia como corresponde. Hoy esa situación ha variado sustancialmente. Entonces yo creo que el país no resiste una nueva reforma pensional, a no ser que sea una reforma pensional, por ejemplo, para exonerar a los pensionados del pago de los aportes en salud. Es increíble que una vez que una persona se pensiona, deja de pagar el 4% en salud y pasa a pagar el 12%. Es decir, la parte que asumía el empleador se la cargan al pensionado. Pero como la pensión no es siempre, no es del 100%, sino que oscila entre el 75% y el 90%, entonces quien solamente le reconocen el 75% más el 8% en salud, entonces automáticamente su mesada pensional, su asignación básica mensual, se reduce en el 33%. Esto no puede seguir pasando. Entonces hay que buscar escenarios donde podamos discutir a fondo este tema de la eventualidad de una reforma pensional. En ese entorno y con estas posturas es que llegará el informe de la OCDE al que ha hecho referencia el doctor Montenegro, y será una discusión muy intensa en el año 2015, girará el año 2015 en torno de una nueva discusión pensional. Pero vamos a lo del hoy, el ahora, salario mínimo, que lo ha mencionado el doctor Montenegro. ¿Cuál es el rumbo de esta discusión de salario mínimo y qué están pidiendo ustedes en representación de los trabajadores, Julio Roberto? Siempre será traumática una discusión en materia de salario mínimo legal. ¿Por qué? Porque el salario mínimo legal es un mínimo de sobrevivencia. Con 616.000 pesos, una persona escasamente compra el 45% de la canasta familiar, la básica, la denominada para estrato bajo, así llamada por el DAN. Entonces, frente a... Entre otras, no es la que usan como parámetro para definir el salario mínimo, y en eso el ministro de Hacienda hundió 2 veces la propuesta que se considera. Entonces, desde nosotros como CGT estamos planteando la necesidad de abrir la discusión respecto de salario mínimo vital. ¿Qué es salario mínimo vital, Julio? Es bueno que la población colombiana sepa que desde el año 1919, hace 95 años, uno de los primeros pronunciamientos de la Organización Internacional del Trabajo fue por el establecimiento de un salario mínimo vital. Un salario mínimo vital es el equivalente al costo de la canasta familiar, tomando como promedio una familia de 5 personas, que hoy en Colombia cuesta pesos más, pesos menos, 1.320.000 pesos. Claro, es una locura. Yo no voy a proponer que automáticamente suba el salario mínimo legal de 616.000 pesos a 1.320.000, pero que por lo menos abordemos la discusión. Porque no es justo que tampoco que los nietos míos, dentro de 20, 25, 30 años, estén en la expectativa si su salario se va a incrementar 1 o 2 puntos por encima de la inflación. Y ahora que Colombia aspira a jugar en las grandes ligas y estar en el club de países ricos como la OECD, entonces es importante que abordemos estos temas y que por lo menos en esta ocasión el ajuste en el salario mínimo legal permita ir escalando puntos por encima que permitan
en un futuro, ojalá no muy lejano, tener un salario mínimo vital en Colombia para dignificar la calidad de vida. Doctor Montenegro, desde su perspectiva, la idea, el concepto del salario mínimo vital. Sí, eso es un poquito más de lo que necesita una familia para cubrir lo que se llama la línea de pobreza, ¿no? Que es más o menos, es una cifra un poquito inferior, pero está cerca de la que menciona Julio Roberto. Yo entraría a este tema manifestando que de acuerdo a las encuestas de hogares y los economistas que trabajan estos temas, el 50%, o sea, de los 21 millones de trabajadores, 10,5 ganan menos del mínimo. Eso es una realidad, Juan. Es una realidad, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema, porque estamos fijando un salario mínimo que no en la cubre, práctica no es el mínimo. que en la práctica no es el mínimo. El mínimo es mucho, mucho menor que el mínimo. Entonces, como que no le ponemos atención a eso, como que nos hacemos ciegos a esa realidad. Entonces, yo creo que la discusión debería comenzar por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y estoy de acuerdo con Julio Roberto. Este es un tema muy álgido, muy complicado, cargado de ideología y de política, ¿no? Nosotros hemos hecho una propuesta que es distinta a las que se han hecho hasta ahora, ¿no? ¿Cómo es? La propuesta de Asofondos. Esta es de Asofondos, ¿no? Que es la siguiente. Pensando en que necesitamos formalizar a más trabajadores, ¿no? Entonces no es perfecta, pero yo creo que está entre los dos extremos. Que dice, mire, incrementemos el salario de todos los trabajadores formales, incluyendo los que hoy ganan el mínimo, en la inflación más unos puntos por productividad. O sea, como se ha venido haciendo, ¿no? O sea, para todos, no solo los del mínimo. Pues sí, pero el mínimo, digamos. El mínimo y que sea un referente para todos, ¿no? Para todos. Para los que hoy están trabajando. Pero para los que comienzan a trabajar a partir del 1 de enero del próximo año, a ellos solo se les hace el ajuste por inflación. O sea, no cae en términos reales. Como también argumentan muchos economistas, que dicen, no, es que hay que hacer unos salarios mínimos para jóvenes más bajos o los salarios rurales más bajos. Salario mínimo diferenciado. Entonces sería, ¿sí me entiende? Entonces todos los que hoy ganan el mínimo van a tener el incremento por encima de la inflación, unos puntos de productividad. Y los que van a entrar, que no se han ganado esa productividad, porque no han trabajado todavía en la formalidad, usted les ajusta solo la inflación. Julio Roberto, ¿por qué no piensa eso como, ¿no? Esto es una propuesta distinta, novedosa. Y eso permitiría formalizar que entraran al mercado laboral. Claro. Primera reacción, Julio Roberto. Yo creo que uno debe mirar el mundo como es, como una globalidad. Yo no descalifico una propuesta de esta naturaleza. Habría que analizarla, ver exactamente cómo sería la situación, porque lo que me preocupa es que nuevamente nosotros volvamos a tener una cantidad de categorías y escalas salariales que logramos unificarlas. Cuando unificamos el salario mínimo legal para el campo y para la ciudad, logramos unificar todas estas capas. Es decir, todo lo que sea innovación y que signifique apuntar a resolver estructuralmente un problema que es de carácter estructural, que no es de carácter coyuntural, yo creo que vale la pena tenerlo en cuenta. En principio, yo respeto mucho la propuesta, pero me parece que hay que analizarla muy detenidamente, hay que mirarla a la luz de los impactos económicos que esto pueda tener, porque hay una ley elemental en economía. ¿Para qué unas empresas producen bienes y servicios si la gente no tiene capacidad de compra? Y el gran problema que tenemos hoy en el país es ese. La gente ha logrado más o menos equilibrar sus ingresos por cuenta de 4 millones de colombianos y colombianas que trabajan en el exterior, que los que mandan para la cuota del apartamento, para la cuota de la casa, para el estudio de los niños, para la compra de la canasta alimentaria, todo este tipo de cosas. Hay que mirarla dentro del contexto, es decir, así como yo no aceptaría que me digan, no, usted está loco con un salario mínimo vital, yo también tengo la obligación de escuchar con el debido respeto otro tipo de propuestas igual.
analicemos a ver qué impactos puede tener. Aquí deplorablemente el tiempo vuela, pero yo quiero resaltar la calidad del diálogo que hemos tenido hoy y quiero resaltar, porque es muy importante en las tres caras de la moneda, que el debate sea un debate propositivo. Y hoy hemos escuchado propuestas y hoy dejamos reflexiones sembradas para poder acometer en el futuro, ojalá próximo, retos inmensos, monumentales, para que Colombia sea el país equitativo con el que todos soñamos. Muchas gracias, doctor Montealegre. Bueno, a usted muchas gracias. Julio Roberto, Juan, muchas gracias gracias por habernos acompañado y a ustedes los invitamos. Recuerden, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la noche, las tres caras de la moneda, aquí en Cable Noticias. Feliz noche para todos. La Universidad Sergio Arboleda presentó Las tres caras de la moneda con Juan Lozano. En 6 AM, hoy por hoy, te acompañamos.